La primera referencia al nombre de Castilla aparece en un documento fechado en el año 800 que la sitúa en lo que llama Area Patriniani o Paterniani, de difícil ubicación actual, pero que podríamos emplazar en una de las merindades del sur de Santander, cerca de la localidad cántabra de Pando. Aunque hay datos que permitirían afinar aún más, acercándonos al paraje de Taranco de Mena, donde una inscripción se refiere al hecho narrado. Esta alusión al nombre de Castilla no implicaba todavía que se tratara de una entidad más allá del nombre de un paraje o el asiento territorial de los distintos señoríos resultantes del aporte visigodo a las regiones septentrionales, luego que la dominación musulmana los concentrara en estos territorios. Sí existía el reino de Asturias, gobernado por la dinastía astur-leonesa, que más tarde ampliaría sus posesiones a partir de los años en que la tradición sitúa la batalla de Covadonga, y nos presenta a Pelayo, hijo del duque visigodo Fabila, como primer rey de Asturias, encabezando una dinastía que duraría 2 siglos. Formando parte de Asturias, el condado de Castilla ya mostraba una dinámica definida y certera que, bajo Rodrigo y su hijo Diego Rodríguez, primer y segundo condes, va ampliando sus límites a expensa de territorios ganados, sobre todo, a la corona de Pamplona. El reino asturiano se mantiene durante solo 2 generaciones más, ya que, como muestra el árbol genealógico, Alfonso Froilaz, hijo del último rey de Asturias y tercer rey de León, Fruela II, es coronado solo como rey del segundo reino, entendiéndose de este modo que Asturias ha pasado a formar parte del que ya es un reino más poderoso y sobre todo con más posibilidades de expansión, puesto que en el año 914 ya se había anexionado Galicia al morir García I y 10 años más tarde Alfonso Froilaz decide hacerlo crecer a expensas de sus posesiones asturianas. Aparece poco después la figura del conde Fernán González, que agrupaba bajo su nombre los condados de Castilla, Lara, Burgos, Álava, Lantarón y Cerezo, acumulando posesiones que configuran un retrato claro del proceso de expansión, unas veces a costa de territorios asturianos y otras del reino de Pamplona. En una época y un territorio en que las comunicaciones resultaban, cuando menos, complicadas, y el poder de los respectivos reyes quedaba, por tanto, muy limitado, nos resulta extraño que los castellanos pudieran considerarse como un reino independiente, y más cuando Fernán González aplica una política de enlaces que le aseguran una estrecha relación con la corona. Al tomar como primera esposa a Sancha Sánchez, hermana del rey de Pamplona García Sánchez I, y al enviudar de ella, contraer matrimonio con la hija de este, Urraca Garcés, a nadie extrañaría que un conde tan poderoso no se tratara con el monarca casi en un plano de igualdad, sobre todo al poder ofrecer al rey el control de una extensa zona que abarcaba desde la costa del Cantábrico hasta las llanuras de Burgos. No obstante, al llegar el año 1000, una recuperación del reino de Pamplona, ya convertido en reino de Navarra, amplía su control hacia el oeste, interesando posesiones castellanas y hasta algunas zonas orientales del reino de León, así como enfrentándose a litigios territoriales con el clan de los Banu Qasi, que ya conocemos, y que ejercía su poderío desde hacía casi 300 años sobre el Valle del Ebro. En otro orden de cosas, no pasa una generación sin que comience a ganar importancia un fenómeno, no por conocido, valorado en su justa dimensión. Años antes, el señalamiento
en Iria Flavia de la supuesta tumba del apóstol Santiago, da lugar a dos consecuencias capitales en el desarrollo de la historia. Por una parte, la leyenda de la aparición del santo en la batalla de Clavijo en el 844 y el cada vez más fervoroso culto al apóstol actúa como disolvente común que refuerza lazos entre todos los reinos cristianos, que se sienten hermanados en la devoción y acaban declarándolo como su patrón y defensor. Por la otra parte, las noticias del culto y su propagación más allá de los Pirineos despierta el interés de los reinos europeos, de donde inician peregrinaciones que darían lugar al Camino de Santiago, ruta de trasvase cultural y económico sin parangón hasta entonces y que para los de más allá de la cordillera sirve de vehículo diferenciador de una identidad hispano-cristiana que acaba acuñando el término Hispaniolus, de donde derivaría el actual gentilicio español, para designar a los hispanos cristianos, a diferencia del resto de los habitantes de la península ibérica, de mayoría musulmana, a los que continuaron llamando hispanos. Pero la hora de Castilla estaba sonando cuando en el año 1037 muere el rey de León, Alfonso V, y pasa la corona a su hijo, Bermudo III. El conde de Castilla, Fernando, ya había contraído matrimonio con Sancha, hija del primero y hermana del titular reinante, quien sorpresivamente fallece un año después, pasando la corona de Galicia y León por matrimonio a Fernando, que sube al trono y no desaprovecha el momento para otorgar a su condado el rango de reino, igualándolo con el resto de estados alineados en la cornisa cantábrica. Tanto tenía asumidas las identidades diferentes de sus tres reinos, que a su muerte, en 1065, deja una corona a cada uno de sus hijos: Galicia a García II, León a Alfonso VI y Castilla a Sancho II, así como a su hija Urraca la ciudad de Zamora y a su hija Elvira la de Toro. Pero el lazo fraterno no debía de ser demasiado sólido, e inmediatamente León y Castilla forman una alianza para arrebatar la corona y su reino al tercero de los hermanos, García. Y Alfonso VI llega a reinar sobre ambos, hasta que 5 años más tarde, Sancho, enemistado con su hermano y aliado, declara la guerra a Alfonso con la pretensión de apoderarse de las tres coronas y hacer resurgir la gloria de su padre. Castilla debía de contar con un ejército potente que puso en fuga al de su rival, y Alfonso, viéndose en peligro, recurre a su hermana Urraca, que le da cobijo en Zamora, aunque poco después el rey escapa para encontrar mejor refugio en Toledo. Pero la fidelidad de doña Urraca ha quedado claramente decantada hacia la causa alfonsina, por lo que las tropas de Sancho sitian la ciudad. Es durante el asedio a la plaza fuerte de su hermana Urraca que tiene lugar el suceso que deriva en la muerte de Sancho, cuando, con el pretexto de señalarle un pasaje oculto por el que acceder al interior, el noble zamorano Bellido Dolfos, o Bellit Adulfis, como aparece en una crónica de 1057, le da muerte y huye para refugiarse en la ciudad, propiciando la aparición de otra figura preeminente, Rodrigo Díaz de Vivar, que al extrañarse de la huida precipitada de Dolfos, le persigue hasta que, a punto de darle alcance, el zamorano desaparece por un portillo que le da acceso al interior de la fortaleza, y que, descubierto recientemente, se le conoce como el portillo de la traición. Sea como fuere, al desaparecer Sancho, la corona de los tres reinos pasa a Alfonso VI, y Rodrigo Díaz entra al servicio inmediato del nuevo monarca. Hay suficientes datos como para dejar establecido que el episodio de la jura de Santa Gadea nunca tuvo lugar, ya que la única referencia es su relato en el Cantar de Gesta de Mío Cid, aparecido 200 años después. Antes, al contrario,
El castellano Rodrigo Díaz de Vivar colaboró estrechamente con quien era ahora su rey legítimo, y la prueba es que sí figuran suficientes datos históricos que lo corroboran, como ser nombrado juez y procurador real, o alrededor de 1075, distinguirle al propiciar el matrimonio con doña Jimena Díaz, bisnieta de Alfonso V de León. Resultaría muy extraño que alguien no favorecido con el beneplácito real alcanzara la honra de emparentar con la alta nobleza asturleonesa. Siempre ejerciendo cargos de confianza, en 1079 es comisionado por Alfonso para desplazarse a la taifa de Sevilla y cobrar las parias por vasallaje al rey Al-Mutamid. Pero quiso la casualidad que el rey Abdallah de Granada, también vasallo de Alfonso, desencadenase en ese momento un ataque contra Sevilla, apoyado por las mesnadas castellanas de García Ordóñez, otro delegado del rey Alfonso. Rodrigo Díaz aporta sus lanzas en favor de Al-Mutamid, y los dos nobles castellanos, comisionados por el mismo rey, se acaban enfrentando al defender sendas posturas de los taifas musulmanes. No se sabe a ciencia cierta si fue este episodio o una posterior cabalgada hasta el territorio septentrional de la taifa amiga y vasalla de Toledo, donde Alfonso encontró refugio durante su guerra contra Sancho, lo que ahondó el descontento del rey hacia Rodrigo Díaz de Vivar, que en 1080 abandona sus posesiones castellanas y marcha al destierro, ofreciendo su mesnada a la taifa de Zaragoza, cuyo rey, Al-Muqtadir, le toma a su servicio. En 1084, Rodrigo Díaz de Vivar es el hacedor de toda victoria zaragozana contra sus rivales, ya sean taifas musulmanas limítrofes o tropas del reino de Aragón, con las que se enfrenta repetidamente. Es entonces cuando el pueblo zaragozano acuña el sobrenombre de Sayyid y se lo otorga a quien a partir de ese momento pasará a la historia como Cid Campeador. Un año después, en 1085, acaba el destierro de Rodrigo, y no sería de extrañar que en la decisión real de perdonarle influyera la derrota sufrida por las tropas de Alfonso ante los almorávides en Sagrajas, que le hacían requerir el concurso de sus mejores guerreros de cara a los enfrentamientos futuros que se aventuraban duros y difíciles. El pago de las parias o impuestos de vasallaje de los pequeños reinos musulmanes a las arcas leonesas y castellanas evidenciaban la debilidad de los llamados reyes de taifas, en árabe Muluk at-Tawafid, así como la energía expansionista de los cristianos, cuyo avance, cauto en un principio, se iba convirtiendo en una apisonadora que no encontraba obstáculos, de manera que Alfonso VI había hecho llegar su poder más allá de la línea natural del Duero, había traspuesto el sistema central y amenazaba la línea del Tajo, con los ojos puestos en el apetecible objetivo de alcanzar Toledo, la vieja capital visigoda. Y mientras tanto, los reyes de taifas no podían oponerse de otro modo que litigando entre ellos para desviar los impulsos del siguiente avance cristiano y accediendo al pago de impuestos, que no siempre retrasaban lo suficiente el siguiente movimiento de leoneses, castellanos, navarros e incluso aragoneses. Pero desde hacía 50 años, una fuerza político-religiosa había surgido de los desiertos saharianos y seguido una imparable progresión hacia el norte, hasta apoderarse completamente
de lo que ya conocemos como Magreb. Se trataba de los almorávides, de la palabra árabe almorabitum, para referirse a su carácter monacal, y que eran una suerte de orden religiosa que mezclaba el integrismo musulmán con un irrefrenable ímpetu de expansión militar, y que desde mediados de la década había tomado posiciones en toda la costa del noroeste africano. Como suele suceder en periodos de crisis, las decisiones políticas acaban por recurrir a soluciones que, si bien significan un alivio inmediato, a la larga generan consecuencias incalculables. Y es eso lo que ocurre cuando Al-Mutamid, el rey de Sevilla, o Isbilia, se niega a seguir pagando el vasallaje a Alfonso en 1082. Y la reacción es una incursión leonesa que pone en peligro la propia existencia de las taifas de Badajoz y Sevilla. Y no contento con eso, Alfonso toma Toledo en la primavera de 1085 y poco más tarde comienza sus movimientos para acabar con la taifa de Zaragoza, cercada tras el avance castellano hasta la costa de Valencia. Ante tal presión, la única solución que encontró Al-Mutawakkil, rey de Badajoz, fue convencer a sus pares de Sevilla y Granada para juntos pedir ayuda a la fuerza musulmana más potente instalada al otro lado del mar, los almorávides, ofreciéndoles en perpetuidad la posesión de la plaza de Algeciras, punto clave para el control del estrecho. En 1086, Yusuf ben Tashfin, el caudillo almorávide, atiende la llamada de sus hermanos islámicos europeos y desembarca en la península con su ejército, al que se unen las tropas de las taifas andalusíes, animadas por el concepto de guerra santa contra los agresores cristianos. El 23 de octubre se encuentran las fuerzas en Sagrajas, en territorio de la taifa de Badajoz, y aunque en un principio la acometida de las vanguardias cristianas deja muy mal parados a los musulmanes, el fanatismo arrollador de los almorávides consigue cambiar las tornas y la jornada acaba con la derrota leonesa y castellana. Las taifas se sienten aliviadas, pues tras la derrota de Alfonso parece que se han contenido los impulsos cristianos, mientras Ben Tashfin regresa a África a ordenar sus asuntos, y durante un par de años las fronteras del antiguo Al-Ándalus parecen pacificadas, a pesar de que las taifas siguen sin acudir a una alianza entre ellas que las haga fuertes para resistir, hasta que en 1088 se reavivan las incursiones y conquistas de Alfonso, esta vez dirigidas a la zona oriental, posesionándose de territorios de la taifa de Murcia. Alarmados como antes, de nuevo los reyes de taifas acuden al sur, y Ben Tashfin responde a la llamada, pero esta vez con la intención de hacer más firme su presencia en tierras europeas, enmendando la plana a los, para él, degenerados que se llaman musulmanes, cuando no eran más que un sucedáneo de los verdaderos creyentes, decidido a atacar el lujo cortesano, la promiscuidad y la independencia femenina, su decadente pasión por la cultura y las artes, su indiferencia religiosa y su debilidad ante los enemigos de la fe, se aplicó a la misión de acabar con las taifas que fueron cayendo una a una, deponiendo a sus reyes, desbaratando el sistema político andalusí, para implantar un estado totalitario que impusiera el fundamentalismo islamista como objetivo primordial de todos los que se atrevían a llamarse a sí mismos musulmanes. Así desaparecen de la faz de Al-Ándalus las primeras taifas, y con ellas su característico amor por el refinamiento y la elevación de la cultura y las artes como objetivos primordiales del individuo. En un último momento, algunos de los reyes andalusíes
comprobando a dónde les había llevado su decisión, tratan de resistirse a las imposiciones almorávides y recurren a Alfonso VI para pedir su ayuda, ofreciendo plazas importantes y notables extensiones de sus dominios. Pero es en vano. No obstante el ímpetu arrollador de los almorávides, los reinos cristianos resisten bien las acometidas y, aunque pierden terreno y deben ceder la línea del Tajo, las tropas de Abu Bakr, que ha sustituido a Ben Tashfin, no consiguen recuperar Toledo, y en la zona oriental el Cid devuelve los golpes dirigidos repetidamente con la idea de alcanzar Valencia, hasta que en 1102, ya muerto el campeador, su viuda, doña Jimena Díaz, pide ayuda a Alfonso para proceder a la evacuación de sus habitantes. El 5 de mayo de ese año, los almorávides se tienen que conformar con tomar una ciudad abandonada e incendiada, mientras que queda a la vista el agotamiento de sus energías iniciales. Aunque ahora, además de sostener las fronteras con los reinos cristianos, resulta cada vez más evidente el descontento de los andalusíes, que tratan de resistirse al yugo fundamentalista impuesto por los norteafricanos. Cabría preguntarse cómo y por qué habían llegado los andalusíes a convertirse en actores segundones en el escenario hispano. Aquellos árabes y bereberes que a partir del 711 fueron capaces de hacerse dueños en pocos años de la casi totalidad de la península ibérica. Aquellos esforzados y violentos guerreros que exterminaron a la guarnición de Córdoba al completo, que decapitaron en masa a los nobles de Toledo que no quisieron rendirse, o en Zaragoza, que se resistió, crucificaron a todos los varones, degollaron a los niños y vendieron como esclavas a las mujeres. ¿Dónde había quedado la furia y la brutalidad que cimentaron al Andalus y recluyeron a los hispanogodos en las montañas del norte? La respuesta radica, como casi siempre, en la realidad de la condición humana, además de, por supuesto, las circunstancias que se dieron en aquella época y que suelen pasarse un poco por alto al enjuiciar los elementos que le dieron forma. Aquellos desaforados guerreros bereberes y sus líderes árabes, una vez instalados en el poder y la riqueza, y tras 300 años de convivencia con muladíes y mozárabes, fueron perdiendo peso e influencia ante la base poblacional que conservó su modo de vida y sus raíces, hispano-romanas e hispano-visigodas, no lo olvidemos, haciéndolas pervivir en el tiempo, no sin dejarse empapar por un baño de cultura árabe y religión musulmana que les aportaba un cierto elemento de renovación y desarrollo. Acomodados a formas de vida más amables y civilizadas, los ardores del principio se fueron olvidando. Al-Ándalus era un estado poderoso donde triunfaba el bienestar y la cultura, y además los reinos cristianos rivales, atrincherados allá arriba, no supusieron una amenaza directa o preocupante, hasta que las mesnadas leonesas y castellanas pasaron la línea del Duero y se convirtieron en los actores principales del drama que se podía avizorar. Pero entonces ya era tarde. Repartido el antiguo poder absoluto en parcelas limitadas y desunidas, ninguna taifa era capaz, por sí misma, de enfrentar el avance arrollador de los cristianos y sus ejércitos, descuidados y adormilados en la molicie del triunfador,
no eran enemigo para las huestes de la corona de Castilla y León. Y como hemos visto, el temor a perderlo todo les empujó a pedir auxilio a los almorávides, que serían, precisamente, los que acabarían con la réplica del paraíso que habían sido capaces de crear. Tan asfixiante resultó la dominación del nuevo sistema político-religioso, tan severas las normas de obligado cumplimiento y tan duros los castigos para quienes se desviaban del culto al verdadero Dios, que en esos años se produce una masiva migración de mozárabes, muladíes y judíos que abandonan el territorio bajo poder musulmán para trasladarse a zonas bajo el control cristiano, lo cual es muy bien recibido por estos, ya que las franjas fronterizas, parcialmente abandonadas, necesitaban de habitantes que las volvieran productivas, además de valorarse la mano de obra especializada de artesanos y constructores, formados en la grandeza de Al-Ándalus y ahora dispuestos a colonizar las grandes extensiones abandonadas por causa de las guerras y a trabajar por el engrandecimiento de los señores cristianos. Hasta los propios almorávides, alejados de sus centros de poder y adoctrinamiento africano, comenzaron a flaquear cuando se sintieron instalados y seguros en la nueva tierra europea. Apenas 30 años después de su llegada, lo que dura una generación, comienzan a valorar las ventajas del eclecticismo, el confort del refinamiento y, para antes de mediado el siglo XII, ni siquiera son capaces de hacer frente a las correrías cristianas que asolan no solo las áreas de las distintas Extremaduras, sino que penetran profundamente en el territorio y alcanzan en ocasiones ciudades importantes que someten al saqueo o al pago de impuestos si quieren librarse de correr esa suerte. Los reinos cristianos, con energías renovadas, se ponen a la tarea de continuar avances, ganar ciudades y someter provincias, y el descontento de los hispano-musulmanes, que abominan cada vez más de los modos rudos y bárbaros de los bereberes sursaharianos, se pone de manifiesto cuando en 1145 el rey de la taifa de Murcia, Ibn Mardanis, recordemos, los descendientes de aquel Tudmir visigodo que negoció con los de Tarik su independencia, recaba ayuda de los aragoneses para mantener sus dominios libres, así como los Ibn Casi de Sevilla piden ayuda a Alfonso VII para obtener la independencia de una segunda taifa que aleje de ellos el yugo fundamentalista de los norteafricanos. Todo el panorama de Al-Ándalus se desmorona a ojos vista, y las armas cristianas se aprovechan de esa inestabilidad hasta el punto en que en 1160 parece que nada puede oponerse a que leoneses, castellanos y ahora aragoneses se adueñen de todo el sur de la península ibérica, alcancen el estrecho de Gibraltar y expulsen a los islámicos a África. Pero es precisamente esa debilidad musulmana lo que le abre la puerta a la aparición en escena a otra fuerza poderosa que, nacida en las montañas del Atlas marroquí como resistencia a los almorávides, se ha ido adueñando de vastísimas extensiones del norte africano y ha hecho llegar sus conquistas casi a las puertas de Egipto. Son los almohades, quienes, en plena expansión de su imperio, se disponen a saltar el Mediterráneo para llevar la guerra santa contra los envalentonados reinos cristianos.
Podría considerarse a los llamados almohades, del árabe al-muwahidun, que viene a ser los que reconocen al único Dios, como la versión corregida y aumentada de los almorávides. Empujados por una observancia extremista del Corán, a la que sumaban sus conceptos de imperialismo político y el concurso de un ejército bien dotado y entrenado, su desembarco en la península ibérica no se trató de una oleada masiva y arrolladora, sino que, cautos y pisando sobre seguro, la presencia almohade se fue materializando a lo largo de casi 2 décadas, combatiendo en encuentros poco importantes tanto a cristianos como a almorávides, pero también aliándose con estos, o lo que sucedió más repetidamente, logrando que los caudillos se pasaran a sus filas, y no sin encajar algún revés frente a tropas cristianas, así como defecciones, sobre todo de notables judíos, exasperados por la imposición de que todos los habitantes de los dominios almohades tenían que profesar obligatoriamente el Islam, y por facciones andalusíes y almorávides que se oponían a ese tipo de dominio absolutista. A primeros de junio de 1169, el propio caudillo Abu Ya'qub Yusuf hizo acto de presencia en la península para afrontar de una vez por todas su ocupación, pero las cosas no salieron según lo planeado. La península ibérica era, en realidad, un avispero de reinos, poderes e intereses, a los que se había sumado Portugal, ya convertido en reino a partir del condado galaico creado por Alfonso VI 80 años antes. Y a pesar de la eficacia del ejército y la dirección personal del califa almohade, no resultaba sencillo lidiar con castellanos, leoneses, aragoneses y portugueses, más la resistencia almorávide y los rescoldos de las viejas taifas andalusíes. Pactos y treguas se suceden, apaños y alianzas, escaramuzas y batallas en toda regla, pero tras algunos triunfos iniciales, la realidad es que para 1183 un nuevo ejército tiene que prepararse en África para hacer frente a los peligrosos contraataques de los portugueses. Pero en julio de 1184 muere Abu Ya'qub y le sucede su hijo, Abu Yusuf Ya'qub al-Mansur, que es proclamado califa en Sevilla, aunque regresa pronto a Marrakech para atender los asuntos del imperio. Siguiendo en parte las líneas políticas de su padre, refuerza al ejército incorporando huestes árabes y turcas, y en los territorios que controla deshace las componendas anteriores, proscribe toda religión que no sea el Islam e incluso obliga a los judíos a vestir de un modo especial para ser distinguidos del resto. Lo cierto es que, aunque ha hecho retroceder las fronteras de los reinos cristianos en varias zonas de la península, si alguna vez soñó con restaurar las antiguas posesiones de Al-Ándalus, tuvo que darse por vencido y aceptar que los reinos rivales no eran los de hacía una centuria. León, Castilla, Aragón y Portugal presentan una resistencia a todo lo largo de sus fronteras que, cuando se agotan las energías iniciales, viene a decir que, a pesar del enorme poderío imperial, el territorio almohade en la vieja Hispania es un estado más de los que van a pelear en igualdad total por una hegemonía parcial que sostenga sus actuales dominios. Como ejemplo de la inestable situación que se daba en las zonas fronterizas del territorio, podemos seguir las crónicas del ya citado Ibn Mardanis, rey de Murcia, más conocido como el Rey Lobo. Ibn Mardanis pertenecía a la aristocracia murciana que desde hacía 4 siglos había sabido mantener su independencia, aun cuando en los peores momentos de poder dictatorial en Al-Ándalus se les reconoció a los murcianos una autonomía de facto.
El apodo de Lobo le viene porque a él le gustaba que le llamaran Lope, y los extranjeros con los que se relacionaba encontraban mucha similitud con el término latino lupi, lobos. Su apellido, Mardanis, procedente del Martínez hispano-romance, ya indica fielmente su ascendencia muladí y mozárabe, descendientes a su vez de los nobles visigodos del siglo VIII, y que se perpetuaron en un reino que llegó a extender sus dominios hasta Castellón y Albarracín por el norte, y hubo épocas en que amenazó directamente a Córdoba por el oeste, conociéndosele de forma genérica como Sharq al-Andalus, es decir, al-Ándalus oriental. Ese reino de Murcia fue un estado rico y próspero, merced al aprovechamiento de su agricultura y la explotación de los recursos hidrológicos que, heredados de la época romana, hacían de la zona un vergel. Tan sólida fue su economía que su moneda se cotizaba en los mercados europeos, donde se la conocía como morabetinos lupinos, y se sustentaba por una cuantiosa exportación de productos agrícolas y una refinada cerámica muy requerida en los palacios italianos. Esta prosperidad económica le permitió edificar fortalezas y palacios, ejercer el mecenazgo de poetas, músicos y literatos, de los que se enorgullecía, y por supuesto mantener en filas a un nutrido y selecto ejército, contratando la flor y nata de guerreros castellanos, aragoneses y navarros, que ayudaron a perpetuar la dinastía durante 400 años de gestión independiente. Una larga sucesión de guerras, pactos y alianzas jalonó la historia del reino de Murcia, que a punto estuvo de perder su autonomía tras la invasión almorávide y que entre 1158 y 1160 puso todas sus energías en hacer frente al nuevo poder totalitario que avanzaba desde el oeste, no sin tener que pagar parias a Ramón Berenguer IV y a su sucesor, Alfonso II, para evitar que Aragón se aprovechara de la situación y ganara terreno a su costa para su corona. Y todo esto estaba en peligro ante el avance almohade, que partiendo desde Sevilla en 1165, no se detiene hasta alcanzar las murallas de Murcia, donde se hace fuerte Ibn Mardanis con su ejército, sin que los atacantes logren rendir las formidables murallas de la ciudad, pero arrasando la rica vega murciana como represalia. Ibn Mardanis se recupera y en 1168 devuelve el golpe atacando directamente Córdoba y poco más tarde la serranía de Ronda, hasta que al año siguiente sufre una gran decepción cuando Ibn Hamushk, su suegro y aliado, se pasa a los almohades, y a partir de aquí comienzan a retroceder las fronteras murcianas, cuando poco a poco las ciudades amenazadas se van aliando con la causa enemiga y Mardanis se va quedando solo, hasta que en la primavera de 1172, casi convencido de que la rendición era la última salida, muere, probablemente de un ataque cardíaco, y su hijo y heredero, Hilal, respeta la voluntad paterna y cesa en la lucha para aceptar el dominio almohade. Ante esa tesitura, es fácil comprender que para Abu Ya'qub al-Mansur hubiera prioridades mayores que enfrentar a los aguerridos reinos cristianos, que defendían líneas impenetrables y representaban una amenaza formidable para sus ideas de expansión. Y quizá convendría detenernos un momento para encontrar la explicación de este nuevo escenario. Una característica primordial de los reinos cristianos, y que explicaría en parte su inercia de expansión, es que en las zonas más expuestas
las más cercanas a las marcas fronterizas, están habitadas por colonos, campesinos soldados, gente dura venida del norte en muchos casos, pero también muladíes o mozárabes acostumbrados a trabajar la tierra y cuidar el ganado, pero manteniendo a mano la espada, la lanza o la ballesta. Sin formar parte de huestes permanentes, están siempre preparados para acudir a la llamada del conde o la villa de quienes dependan. Y si acaso el ataque se trata de una incursión sorpresiva, saben reaccionar con celeridad para conjurar la amenaza o, al menos, defender lo que es suyo. No se nos escapa el parecido con los relatos que todos conocemos del Far West norteamericano, donde cada hombre es un guerrero armado y varios vecinos son capaces de valerse contra cualquier ataque, acuda o no la caballería. Pero había más. A diferencia de los demás reinos, Castilla registra un aumento considerable de esta población de pioneros, atraídos por las leyes que establecen que cualquier campesino que dispusiera de un caballo y armas para el combate asciende automáticamente a la categoría de infanzón y formaba parte de la baja nobleza, con las ventajas inherentes en rango social, exenciones de ciertos impuestos y lo que en la época era de importancia capital, formar parte de una élite situada por encima de la categoría correspondiente al simple villano soldado, sujeto al fonsado, un servicio obligatorio por el que cada habitante debía contribuir a trabajos comunitarios, a criterio normalmente de los señores feudales. Esta situación propició que Castilla afianzara sus fronteras y por supuesto que creciera demográficamente y en capacidad militar, pero igualmente empujó la aparición de una cultura que se regía por principios caballerescos: la lealtad, la valentía y la destreza con las armas. Cualquier castellano, fuese campesino, villano o infanzón, entendía que la defensa del territorio no estaba en manos del conde de turno y sus mesnadas, sino que era responsabilidad de todos, y la guerra, tan cercana en muchos casos, servía para medir el arrojo en el combate sin descuidar los cometidos civiles que dignificaban de igual manera. Frente a este sistema, reforzado sin cesar por las continuas migraciones de mozárabes e incluso mudéjares descontentos, poco podían hacer los ejércitos almohades, que acaban por aceptar las treguas que les ofrecen los reyes cristianos, ya que la situación a lo largo de un imperio tan extenso exige atención en zonas africanas especialmente críticas. Y así, los límites de al-Ándalus almohade se ven contenidos por unas fronteras muy caras de perforar, hasta el punto en que se llega a suspender una proyectada ofensiva para tomar Toledo, en tanto que en África las continuas rebeliones de facciones contrarias a la ideología fundamentalista requieren el envío de contingentes de tropas que merman la capacidad ofensiva e incluso la defensiva en el teatro de operaciones europeo. No pasan 40 años para que en 1211 se frague una alianza entre todas las coronas cristianas, que forman una coalición con el objetivo de asestar un golpe decisivo al poderío almohade, y la ocasión se presenta el 16 de julio de 1212, cuando las tropas castellanas de Alfonso VIII, las aragonesas de Pedro II, las navarras de Sancho VII y huestes voluntarias de los reinos de Portugal y León se enfrentan al temible ejército de Muhammad an-Nasir, que se hacía llamar Amir al-Mu'minin, príncipe de los creyentes, y que pasaría a las crónicas castellanas como Miramamolín. La batalla, en el paraje conocido como Navas de Tolosa, en las inmediaciones de Úbeda,
supuso una grave derrota musulmana que, sin proporcionar a los cristianos avances o posesiones de terreno espectaculares, sí golpeó de lleno el prestigio y la confianza en sí mismos de los que se consideraban imbatibles guerreros almohades. Y es a partir de entonces también que, como innovación determinante en la estrategia cristiana, hacen su aparición las órdenes militares, que son puestas en juego y situadas en vanguardia para formar la primera línea de choque o resistencia ante los futuros enfrentamientos que habrían de ocurrir. Quizá convendría detenernos en este punto para recapitular un tanto lo ya expuesto. La batalla de las Navas de Tolosa supuso un jalón, un punto de inflexión que nos permite situarnos en un contexto fundamental del desarrollo de la historia de los reinos ibéricos. En 1212, hacía 500 años que el reino visigodo había desaparecido, sustituido por el amplio y poderoso control de los líderes musulmanes, aunque ya vimos que desde el principio el gran estado que generó y al que empezamos a conocer como Al-Ándalus no fue tan sólido y estable como pudiera parecer, y tampoco pudo hacer frente al nacimiento y crecimiento de los reinos que acabarían con él. Pero tampoco los reinos cristianos eran aquellos que iniciaron la resistencia frente al Islam. León, Navarra y Castilla, y los más recientes, Portugal y Aragón, eran una expresión variada de los distintos elementos que dieron forma a cada uno de ellos, aunque en esencia, la gente, el pueblo que los integraba, mostraba una clara continuidad fundamentada en la generalidad hispano-romana azotada por los embates visigodos, musulmanes y cristianos, y adaptados en cada momento al sistema imperante. Si imagináramos una familia tipo de hispano-romanos, asentada en el centro de la península ibérica, quizá podríamos encontrar en ellos a descendientes de la unión de unos ancestros celtíberos, enlazados con algún antiguo soldado de las legiones romanas, llamado, pongamos, Marcio, ya licenciado e indemnizado con una parcela de tierras en la meseta central. Bajo el dominio visigodo, aunque quizá trocaran su nombre por el de Marcius, poco cambiaría su vida, ya que hasta bien cerca del final, las colectividades de origen germánico se mantuvieron aisladas del resto de los habitantes. La llegada del Islam sí supuso un cambio más evidente para ellos, y podríamos apostar porque la mitad de esos iberorromanos abrazaron al Islam, convirtiéndose en muladíes, y la otra mitad permaneció en sus creencias cristianas, con lo que serían denominados como mozárabes, todos ellos gobernados por personajes destacados de origen árabe o también bereber, pero sin modificar su estilo de vida ni su ubicación, probablemente hasta que la presión del integrismo religioso hiciera que algunos de ellos, posiblemente los mozárabes, se desplazaran hacia el norte buscando la seguridad de los territorios dominados por los reyes cristianos. En poco más de 9 o 10 generaciones, esa misma familia se habría disgregado para convertirse los mozárabes emigrados en hispaniolus, a decir de los extranjeros, y habrían trocado su apellido por Marcus o Márquez, y continuaron siendo hispanos de cultura árabe la rama muladí, que decidió permanecer en la tierra de sus ancestros, con el patronímico de Ben Marquis o Ben Marsis. A la vuelta de un par de generaciones más, sobre el año 1090, y perteneciendo a la taifa de Toledo, los Ben Marsis muladíes se encuentran sin saberlo con parientes castellanos llamados Márquez, y que han sido arrastrados por el avance
de la amistad entre ambas coronas, la de Castilla y la toledana, que años después acaba por entregar la antigua capital visigoda al rey Alfonso VI. Las diferencias entre ambas ramas de la misma familia debían de ser pocas, y siempre referidas al aspecto exterior y a los modos de conducirse, pues en esencia y salvo las diferentes religiones que practican, en poco diferiría su visión de la vida y la forma de transitarla. De ocurrir hoy día y haber podido analizarse el ADN, es seguro que el resultado arrojaría un altísimo índice de coincidencias. La llegada de los almorávides y almohades no haría más que estrechar esos lazos ancestrales, pues los castellanos antiguos mozárabes y los muladíes toledanos acabarían por limar diferencias ante la ola fundamentalista, y aunque no emigraran para no alejarse de sus propiedades y de los centros de poder, vieron pasar a su alrededor el tren de la historia que acabó llevando las lanzas cristianas hasta la batalla de las Navas. Luego, los vaivenes demográficos, los desplazamientos de población resultantes del final de la Reconquista, acabarían separando definitivamente a los Márquez y a los Benmarsis, hasta el punto de resultar difícilmente identificable su origen común. Bien es cierto que los siglos de convivencia en el ámbito musulmán han variado los usos, la lengua y, por supuesto, el aspecto externo. Y así, los Márquez llaman a los Benmarsis por el nuevo nombre de mudéjares, que identifica a los que no han seguido la retirada del dominio musulmán. Y más tarde, cuando se complete la Reconquista y toda la península ibérica sea cristiana, se les llamará por el nuevo nombre de moriscos. Muchos se convirtieron al cristianismo, otros, más recalcitrantes, mantuvieron sus costumbres y su religión, y acabaron siendo expulsados a África a principios del siglo XVI. Pero los que se quedaron, unos y otros, dieron lugar a una generalidad que otras centurias más tarde acabaría denominándolos como españoles. Pero además, las Navas de Tolosa representan un hito importante en la historia que vendría, porque es a partir de esas fechas que León y Castilla dejan de ser reinos distintos, unidos a veces por un mismo monarca con dos coronas, separados otras bajo reyes diferentes. De hecho, en el trascendental momento de la batalla, las relaciones de Castilla y León no pasaban por su mejor momento, y como hemos visto, el rey Alfonso IX de León no quiso apoyar a su primo, Alfonso VIII de Castilla, a causa de graves diferencias territoriales que se remontaban a la batalla de Alarcos. Y, aunque deseoso de sumarse al resto, Alfonso IX renunció a participar directamente con sus huestes por no incomodar a las propias Cortes de León que votaron en contra, aunque sí consintió que las tropas leonesas participaran a título voluntario. Complicadas trabas familiares y decisiones equivocadas estuvieron a punto de que la corona de León acabase en manos portuguesas, ya que Alfonso IX pretendía pasar los derechos sucesorios a dos hijas habidas de su primer matrimonio con Teresa de Portugal, en lugar del infante Fernando, nacido de su segundo matrimonio con Berenguela de Castilla. Y sólo la decidida gestión de esta última, que otorgó a la primera esposa una jugosa pensión vitalicia para sus hijas, logró que Fernando fuese nombrado rey de Castilla y a la vez de León. El infante Fernando, que subiría al trono en 1217 como Fernando III, aunque reconoció las particularidades de sus dominios, poniendo un administrador distinto en Galicia, León y Castilla, a partir de entonces hizo que finalizaran los conflictos fronterizos y de todo tipo entre sus súbditos, y aunque se conservaron las Cortes de León, puede afirmarse que a partir de esas fechas a Castilla se la considera un todo bajo la corona de Fernando, y los sucesos posteriores vendrían a avalarlo cuando, en sus 35 años de reinado,
fue capaz de conquistar más de 150.000 kilómetros cuadrados de territorio en manos musulmanas. A su muerte, en 1252, Al-Ándalus solo abarcaba el pequeño reino de Tejada, en Huelva, el no mucho mayor de Niebla y el de Granada, y su hijo, Alfonso X, se encargaría de reducir aún más el dominio musulmán. Pero eso ya será el asunto del próximo capítulo.